Alguna vez habrás escuchado la frase que dice enamórate de un artista y vivirás en su arte. Pero creo que en ocasiones se nos olvida que algunos de estos artistas ocuparon sus habilidades para inmortalizar a otros de una manera no tan agradable. Hola, yo soy Yae, en este canal hablamos sobre música, arte e historia, y el día de hoy vamos a platicar algunas mentiras, venganzas o chismes dentro del mundo del arte. Es bien sabido que detrás de una historia existen varias versiones, pero en muchas ocasiones nos quedamos con un solo punto de vista, que es aquel que ha logrado trascender a través de la historia. Pero tenemos que admitir que cuando contamos un suceso, a veces la imaginación termina por distorsionar algunos de los hechos, o simplemente se cuenta solo aquella parte que más nos conviene. Así que, como decía, lo que se busca es la permanencia de estos puntos de vista. Y para ello el arte es un punto clave, ya que a la vez que nos cautiva, también nos cuenta una historia. A veces con mensajes ocultos en pequeños detalles, y en otras ocasiones nos lo dice de manera bastante descarada. Y algunas de las figuras más relevantes del arte, como podría ser Miguel Ángel o Dante Alighieri, nos dan un claro ejemplo del poder que tenía el arte para vengarse o burlarse de otros. Pero de esto hablaremos en un momento más. Como decía, de esta forma el arte también ha servido a modo de herramienta política, ya que algunos reyes han buscado a través de ella mostrarse con un mayor poderío y atractivo, y de esta manera idealizar su imagen y establecer su estatus. Con el fin de lograrlo, en ocasiones los retratos serían levemente modificados, adaptándose así a las normas de belleza de la época, o en todo caso creando normas nuevas. Aunque claro, en algunos casos esto sería un poquito más complicado porque endogamia. Pero bueno, esto no se daría únicamente en la corona. En siglos anteriores, cuando lo que se buscaba era concertar un buen matrimonio, también se realizaban retratos donde él o ella lucieran más atractivos, como cuando alguien sube su mejor foto a una app de citas. Pero así como el arte servía para enaltecer a alguien, también podía ser usado para menoscabar o desprestigiar a aquellos que fueran tus enemigos políticos o que simplemente no te cayeran tan bien. Pero esto no es algo que se dé únicamente a través del arte. En realidad podríamos decir que la historia está llena de mentiras o exageraciones. El propio Heródoto, quien es considerado el padre de la historia, en muchos momentos nos cuenta sucesos difíciles de creer. Posiblemente algunos de estos hechos han venido de confusiones sobre los testimonios que él recopilaba, o al querer magnificar algunos sucesos se le ha ido un poquito la mano. Aún así, no es lo mismo decir que existían hormigas gigantes a querer ridiculizar a uno de sus mayores enemigos políticos poniéndolo como un bárbaro que castigaba al mar dándole azotes. Claro que en la historia del arte tampoco sería muy distinto, pues uno de los primeros grandes biógrafos fue Giorgio Vasari, quien nos cuenta la vida de estos excelentes arquitectos, pintores y escultores de Italia, por supuesto, exceptuando aquellos con los que no se llevaba muy bien o que había tenido algún desencuentro. Y así la decisión de una sola persona puede significar quién pasa la historia y quién no. Probablemente uno de mis ejemplos favoritos de alguien que ocupó sus habilidades dentro del arte para hacer pasar a la historia, quizá de manera no tan agradable, a aquellos rivales que tenía, sería Dante Alighieri con su Divina Comedia, escrita a inicios del siglo XIV. Porque aparte de escribir el primer fanfic de la historia y montarse su propio viaje del héroe donde recorre el infierno al lado de su escritor favorito, Virgilio, quien sería su guía, aprovecha su paso por el inframundo para dejar esparcidos por ahí algunos rostros conocidos de la época. Ya sabes, nada tan divertido como poder poner en las llamas del infierno o en el sufrimiento eterno a algunos de tus opositores. De esta forma, Dante Alighieri les asegura un lugar en el infierno a varios de sus contemporáneos, aunque al momento de escribir esta obra ellos todavía siguieran vivos. Uno de estos casos sería el Papa Bonifacio VIII, quien de hecho con el tiempo se encargaría del exilio de Dante Alighieri de Florencia, así como de la confiscación de sus bienes, ya que como mencionaba, ambos eran grandes enemigos. ¿Qué puedo decir? El Papa Bonifacio era toda una figura. Era conocido por ser blasfemo y dejarse llevar demasiado por los placeres, imagen que poco iba con la idea de un sumo pontífice. Dentro de todas estas discusiones, el Papa Bonifacio, aprovechándose de su poder, buscaría condenar a nuestro artista a ser ejecutado, y es por ello que Dante nunca puede volver a Florencia. Sin embargo, podríamos decir que Dante, gracias a su escritura, también manda a descansar antes de tiempo al Papa, colocándolo justamente en el infierno en su novela La Divina Comedia.
Como habrás imaginado, este papa no era especialmente querido, así que probablemente muchos de los contemporáneos de Dante se habrán alegrado de, al leer sus páginas, encontrarse a aquel hombre enterrado boca abajo, con las piernas al aire y ardiendo en las llamas eternas de aquel octavo círculo del infierno. Dante Alighieri lo colocaría justamente dentro de la fosa de los simoníacos, que eran aquellos que traficaban con bienes y cargos religiosos, otra de las tantas características de este papa. Así que no es necesario ser pintor para dejar en el imaginario de las personas una escena como aquella, aunque ahora hablaremos de uno de los pintores más conocidos de toda la historia y que justamente ocupó estas habilidades para dejarnos un pequeño retrato de uno de sus opositores. Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Buonarroti, y vamos a hablar de dos de sus obras más conocidas que serían La bóveda de la Capilla Sixtina y El juicio final. Como he mencionado en otros videos, el arte y la religión estuvieron altamente ligados, sobre todo en aquellos tiempos donde gracias al poder económico de la Iglesia es que se logran crear algunas de las obras más maravillosas. Así que dentro de la magnificencia de estas pinturas que dan vida al interior de la Capilla Sixtina, nos encontramos con una historia bastante curiosa, pues como vimos en el caso anterior, a veces la relación entre clérigos y artistas pues no era necesariamente la mejor. De inicio a nuestro artista únicamente se le había encargado pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, una obra maravillosa donde lograría plasmar su genio, pero que le costaría algunas lesiones físicas a Miguel Ángel, pues tendría que pasar horas y horas subido en andamios que colgaban del techo y pintando en posturas bastante antinaturales. Tras 4 años de trabajo, terminaría esta obra en 1512. Tras ver el maravilloso trabajo que había realizado, en 1536 se le solicitaría nuevamente, ahora con la intención de hacer un mural donde reflejara el juicio final. Al haber trabajado previamente en la decoración de la bóveda, donde él solicitaría que se le diera completa libertad creativa, decide realizar lo mismo con su visión del juicio final. Sin embargo, pronto habría algunos desacuerdos y comenzaría a recibir comentarios que no fueron muy de su agrado. Y aquí es donde entra la figura del cardenal Biagio da Cesena, quien al ver los avances que llevaba Miguel Ángel se escandalizó por completo, al encontrarse con aquellos cuerpos desprovistos de ropaje, tachando así al pintor de indecente y diciendo que sus obras eran más propias para una taberna que para un lugar sagrado. Si bien Miguel Ángel no se podía poner a discutir con un cardenal, decide ponerse manos a la obra y regalarle un pequeño retrato justamente al lado de aquellas figuras que el cardenal tanto odiaba. Y es que dentro de las casi 400 figuras que vemos en los frescos del juicio final, justamente en la esquina inferior derecha nos encontramos con el retrato del rey Minos, quien en la mitología griega sería considerado uno de los jueces del inframundo. Aquí Miguel Ángel lo pinta con orejas de burro representando así su ignorancia, y a la vez una serpiente recorre su cuerpo, que sí, si te lo estás preguntando, le está mordiendo. Ajá. En cualquier caso, lo interesante es que aquí Miguel Ángel no pinta un rostro al azar en el cuerpo del rey Minos, sino que justamente nos retrata al cardenal Biagio. Dentro de todo este caos existe otra pequeña anécdota que nos cuenta que, evidentemente, el cardenal no se iba a quedar tan tranquilo al ver su rostro plasmado de aquella manera, por lo que va con el Papa Pablo III, quien justamente le había encargado este trabajo a Miguel Ángel para quejarse de lo que el artista le había hecho. Sin embargo, se cuenta que un poco entre risas, el Papa le responde que si el artista lo hubiera colocado en el purgatorio, sí podría sacarlo de aquel lugar, pues hasta ahí llega su poder, pero al haberlo puesto en el infierno, él ya no podía hacer nada. Yo solo puedo decir que me encanta la cara de la persona que ha colocado justo detrás de él y que lo mira así. Aún así, tras el fallecimiento de Miguel Ángel, algunas de estas obras sufrirían de censura tras la firma del Concilio de Trento, y esto a su vez haría que otro artista pasara a la historia quizá no de la mejor manera, pues a Daniel da Volterra se le encarga pintar sobre aquellos cuerpos indecentes algunos paños y telas para así cubrirlos un poco. Sin embargo, esta acción llevaría al artista a ser apodado como Il Brachettone, que básicamente podríamos traducir como el pintor de calzones. Así podemos ver que a veces el arte tiene maneras un poco crueles de hacer pasar a los artistas a la historia. Pero debo decir que una de mis venganzas favoritas en realidad tiene muy poco tiempo de haber ocurrido,
aunque yo más bien lo llamaría hacer justicia, pues no podemos negar que una de las figuras icónicas de México ha sido la actriz María Félix, apodada como la Doña o María Bonita. Y es que claro, fueron muchos los artistas que quisieron plasmar la belleza y el porte de María Félix. Y aquí entra otro artista muy conocido de México que sería Diego Rivera, quien constantemente le pedía a María Félix que fuera su modelo. Pero claro, la doña era bastante inteligente y no confiaba mucho en la visión que pudiera tener el artista sobre ella, pese a que eran amigos cercanos y que éste le había pedido matrimonio en reiteradas ocasiones. Finalmente, María Félix terminó aceptando ser pintada por Diego Rivera. Y pese a que ella en algún momento le había comentado que le gustaría ser pintada con vestido de teguana, él decide hacer algo muy diferente. La retrata con un vestido blanco casi transparente, que poco iba con el estilo de vestir de la conocida actriz. Más tarde, Diego le regalaría este cuadro a María Félix y ella quedaría completamente escandalizada, prohibiendo que este cuadro se mostrara en cualquier galería. Y en algún momento, cuando estaba realizando alguna remodelación en su casa, le pide a un albañil que pinte de blanco aquellas partes del vestido que eran demasiado traslúcidas. Y quizá aquí ya empieza la venganza de María Félix hacia Diego Rivera. Sin embargo, hace algunas semanas, viendo en redes sociales, me encontré con esto. Obra del artista Juanjo Sáenz, quien nos regala este maravilloso retrato de Diego Rivera, muy al estilo de cómo había pintado a María Félix. Así que yo solamente puedo decir que la doña estaría encantada con este retrato. Pero cuéntame, ¿qué te han parecido estas obras? Y dime si conoces alguna otra venganza que se haya dado dentro del mundo del arte. Y ya sabes, si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Y nos vemos por mis otras redes sociales donde seguimos hablando sobre música, arte e historia.